Ok. Bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED, de formación continua. Mi nombre es Javier Ponce y en sábado de hoy vamos a compartir la sesión con Edgar, amigo desde México, integrante de la comisión directiva de USPED, que nos va a comentar acerca de los usos y aplicaciones del POCUS en la terapia intensiva pediátrica. Volver a las bases, volver a repasar, siempre es bueno. Así que Edgar, te agradezco enormemente tu tiempo y tu dedicación a esto. Así que sin más que decirlo, los dejo con Edgar Chávez. eh, que lo disfruten. ¿Qué tal, Javi? Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es fin de semana feriado acá en México, no sé si en Argentina y los otros países de Latinoamérica también. Gracias por el favor de su atención. Vamos a comenzar. Eh, Esta plática es muy interesante porque abordamos las cuestiones básicas del perfil del ultrasonido que nosotros como intensivistas o médicos de urgencias realizamos. Y esta imagen que es muy difundida, que ha sido modificada sin duda, la lección de anatomía del doctor eh, Poole, si no me equivoco, de Rembrandt, ha sido modificada porque finalmente, de la misma forma que la imagen ha cambiado, nosotros tenemos que cambiar y no tanto es romper paradigmas, sino abrir la mente a nuevos niveles. Entonces, comenzamos propiamente. La imagen que tenemos aquí a la izquierda es una imagen del telescopio Hubble. Sucede que si nosotros miramos cualquier noche al cielo, no podemos percibir toda la magnificencia del universo, todas las estrellas. Sin embargo, si utilizamos un telescopio, por supuesto que podríamos ver muchos más cuerpos celestes y tener más información de lo que hay ahí arriba de nosotros. Sabemos que tenemos muchos compañeros o maestros que siempre durante los pases de visita o nuestra enseñanza nos habían dicho o nos habían comentado la clínica antes que todo. Sin duda, eso es una premisa que siempre va a estar presente en la medicina y la información que nos dé nuestro paciente siempre va por adelante de cualquier estudio que se pudiera realizar. Entonces, en este entendido, ¿qué sucedería si nosotros mejoramos la imagen del telescopio, si utilizamos lentes más poderosos para ver eh, los mismos puntos de interés que estábamos viendo inicialmente? Esta es una fotografía de la misma región estelar con el telescopio James Webb. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tenemos más detalle, más información, hay más vividez en las imágenes. Entonces, sigue siendo la misma exploración, sigue siendo parte de lo mismo que estamos realizando, pero con una mejor tecnología. Entonces, sí, la parte clínica, la exploración, es parte integral y básica de nuestro quehacer, de nuestra evaluación. ¿Y qué sucedería entonces si integramos el ultrasonido a la exploración física y de esta manera pudiéramos apreciar estos detalles que antes no podíamos ver? Pues suena fabuloso, ¿verdad? Nosotros o los compañeros que ya hemos hecho un poquito de ultrasonografía, resulta incluso sorprendente ver los detalles anatómicos o fisiopatológicos que podemos encontrar en enfermedades que de otro modo no pudiéramos haber visto, y eso resulta, al menos para mí, impresionante. Y bien, como le sucedió a René Laennec en 1800, cuando utilizaba su fonendoscopio, su estetoscopio, que era un tubo de madera, fue rechazado porque pues, decían que no era útil, que eso no funcionaba, que era una locura, y fue desechado. Sin embargo, pues hizo su tratado de ruidos del tórax, y más adelante tomó mucha importancia y fue pues algo vanguardista que hasta el momento seguimos utilizando el estetoscopio. Lo mismo le sucedió a Daniel Lichtenstein por allá de 1984 en Francia, cuando comenzó con su equipo muy básico de ultrasonografía crítica a hacer ultrasonido pulmonar. Fue muy menospreciado durante mucho tiempo porque muchos de los médicos que hacían ultrasonido en otro perfil decían que no era posible realizar ultrasonido pulmonar porque
finalmente el pulmón es mayoritariamente aire y que el aire pues no nos permite ver, por ejemplo, en abdomen, ni siquiera en la cavidad abdominal, por ejemplo, si insonamos sobre el estómago. Entonces lo desecharon y lo hicieron a un lado porque no tenía validez. Sin embargo, él siguió en esta necesidad de investigar lo que sucedía con sus pacientes y encontró mucha información que hasta el día de hoy pues sigue vigente y que todos hemos revisado al menos en alguna ocasión. ¿Qué sucede más recientemente? 2020, pues surge la pandemia, que no es ni siquiera necesario mencionar el nombre. Entonces, había mucha necesidad de realizar tomografías de control o de inicio. Sin embargo, la accesibilidad era muy poca. Ya teníamos el antecedente de Daniel Lichtenstein y el ultrasonido pulmonar. Entonces, ante estas dos necesidades de evaluar, reevaluar y conocer a nuestro paciente, pues hubo un crecimiento exponencial del uso del ultrasonido, porque podíamos entrar a áreas donde el tomógrafo no, o podíamos evaluar pacientes sin tener que movilizarlos de su soporte ventilatorio, lo cual fue fenomenal y hubo este crecimiento a nivel del ultrasonido que pues, hasta el día de hoy sigue en crecimiento. Sabemos que tiene muchas ventajas, que no utiliza radiación ionizante, que no hay necesidad de sedación porque no genera ninguna molestia. En cuanto a la relación costo-beneficio, pues es bastante benéfico para el paciente, a muy bajo costo. Existe mucha difusión y gran aceptación entre los médicos. Es replicable y esto nos lleva a que podamos tener evaluaciones subsecuentes. Una vez que hayamos interpretado la evaluación, intervenido, reevaluamos, que eso es algo que no podríamos hacer con una tomografía o un ultrasonido de un radiólogo cada 6 horas, cada turno, por ejemplo. Las ventajas es que la curva de aprendizaje también es variable según el punto de interés y las prácticas o necesidades de cada quien. Puede ser muy breve, puede ser un poco más larga, pero siempre vamos a tratar de enfocarlo a lo que nuestra terapia o nuestro servicio se enfoque mayormente y nuestras necesidades. Es divertido, es ver para aprender, lo cual suena bastante lúdico, pero una vez que uno se acerca y queda enganchado, ya tiene más necesidad de ver y decir, ¿qué es esta imagen que estoy viendo aquí? Vamos a mover nuestro transductor, vamos a investigar en esta otra ventana. Entonces, bueno, eso es una ventaja, creo yo, porque es sencillo, lúdico y nos lleva a tener más hambre de conocer estas imágenes que estamos viendo a través del transductor. Y pues definitivamente tiene todas las posibilidades para crecer. En cuanto a diseminación de la información, conocimientos nuevos, estudios que se pueden realizar, en fin. Y bueno, algunas desventajas, no todos contamos con un equipo dentro de la unidad, o si lo tenemos no nos lo facilitan. Contamos con un equipo, pero ¿qué equipo es el que tenemos? En las unidades donde estamos, a veces sí contamos con un equipo, pero solo un transductor, puede ser o lineal o sectorial, vaya, entonces no lo tenemos totalmente completo, pero de algo nos puede servir. Ahora, tener un equipo personal sencillo, ultra portátil o portátil con cableado, pues puede ir desde los $2,200 hasta $22,000, $25,000, que es demasiado caro para algunos bolsillos. Y ahora, ¿cómo lo interpretamos? Más que desventaja, es una situación que se puede pasar sin mayor problema. Al menos en pediatría todavía hay algunos protocolos que no se han validado. Sí tenemos mucha información y algo de evidencia específica en pediatría, pero como es la historia de los cuidados críticos en pediatría, vamos unos pasitos atrás de los adultos, en ocasiones nos ponemos al lado y ya se ha comentado en muchas ocasiones, los niños no son adultos pequeños, pero al menos en cuestión de imagen sí nos ayuda mucho, ya la cuestión integrativa y de traducción a lo mejor a tomar alguna decisión sí puede variar un poco en cuanto a la evidencia que existe. Y dentro de esta desventaja, una ventaja es que tenemos una oferta creciente de adiestramiento en crecimiento. Y alguna desventaja es que la normatividad, como existen muchos grupos de difusión del ultrasonido, algunos tendrán cierta normatividad, otros otra, aunque existen algunas organizaciones que sugieren ciertas normas de conocimiento básico y de ahí pues alcanzaría cada quien el expertise que le consiguiera su práctica diaria. Bien. ¿Qué tipo de estudio realiza el clínico? Es la pregunta que nos hacemos.
cuando tuvimos nuestro primer acercamiento, al menos en lo personal, cuando tuve nuestro primer acercamiento al ultrasonido crítico, no tenía la experiencia o el conocimiento de qué se podía realizar. Yo pensaba que solamente el ginecólogo, el cardiólogo, el radiólogo o imagenólogo tendría este acceso y que el abordaje era una herramienta, perdón, el ultrasonido nos permitía realizar un abordaje muy local, muy circunscrito al área del médico en cuestión. Entonces, lo utilicé o lo quise representar como esta navaja suiza, que si bien es muy útil, tenía solamente una utilidad o para cierto grupo muy reducido de médicos. Sin embargo, conforme fue avanzando esta cuestión del ultrasonido crítico y el conocimiento y el desarrollo de protocolos, sabemos que se establece como un complemento de la exploración física más que como una herramienta diagnóstica en el mismo sentido del radiólogo. Entonces es ahí donde cobra mucha importancia para nosotros, nos da demasiada información. Entonces es así que se establece como nuestro perfil de uso del ultrasonido crítico como POCUS, es ultrasonido del punto de atención. Nosotros vamos a evaluar lo que queremos ver y es nuestro punto de interés. Una de las organizaciones que han tenido a bien dictar algunas sugerencias o normas de cómo debemos de aprender o adquirir estas destrezas, pues es WinFocus. Vamos a ver más adelante un documento que resulta bastante interesante y sencillo en su forma de leer, para que podamos ver todos los alcances que pudiéramos tener. Siendo así, entonces nos damos cuenta que el ultrasonido no tiene solamente una aplicación para solo ver corazón, para ver pelvis en el caso de las mujeres, útero y anexos, o en el radiólogo que sí nos evalúa distintos órganos, pero solamente en un momento de forma lineal. Nosotros vemos que el ultrasonido podemos darle un uso durante la resucitación como un complemento diagnóstico en cuanto a la información que nos brinda, guía de procedimientos, evaluación en cuanto a la información que nos brinda el paciente de síntomas o signos, y terapéutico en el sentido de que podemos realizar tratamientos guiados, orientados por el ultrasonido. Entonces, ¿qué sucede? De esta primera impresión que tenemos, pasamos a esto. De ser una herramienta que solamente pocos podrían utilizar, nosotros tenemos esta bondad de que es una máquina multi herramientas o multiusos, con muchísimas oportunidades de realizar evaluación a distintos puntos, lo cual es bastante interesante, y siendo así, tan así, que ya tenemos protocolos de ultrasonido pulmonar para cardiólogos, ya se hace evaluación de ultrasonido pulmonar y ultrasonido cardíaco enfocado para nefrólogos, ultrasonido renal, por supuesto, y pues para aquellos que estamos en este grupo de intensivistas, urgenciólogos y anestesiólogos, pues tenemos la ultrasonografía crítica, cada uno con sus perfiles enfocados a su área, y vaya que tenemos muchas utilidades que vamos a repasar rápido. Tenemos otros perfiles de ultrasonido, como el pediátrico, el uso en ambientes rurales o el uso del ultrasonido en ambientes prehospitalarios. Bien, ¿desde cuándo hacemos nosotros POCUS en la UTIP? El antecedente está en el 2008-2009, en el Colegio Americano de Médicos de Emergencias. Es donde se establece la primera guía de los conocimientos básicos o las capacidades básicas que debería de tener un emergentólogo o un urgenciólogo en el conocimiento y uso del equipo de ultrasonido. Y establece ciertos puntos de conocimiento de manera básica, intermedia y avanzada. Nosotros tomamos, bueno, los pediatras tomamos como base este documento, y en el 2015 se realiza este documento donde se habla del el uso del ultrasonido crítico en la terapia intensiva, tomando como base el documento de la Academia, del Colegio Americano de Médicos de Emergencias. Se junta con la Academia Americana de Pediatría y WinFocus para realizar este documento, para fraguar este documento, utilizando estas características.
para darle validez, donde participaron 17 adscritos, 8 residentes. En conjunto realizaron 201 estudios, entre ellos procedimientos, 76 estudios hemodinámicos, bueno, todas estas características, y le dieron validez al uso del ultrasonido, dando resultados positivos. Y es entonces donde se hacen las recomendaciones de en qué situaciones deberíamos de utilizarlo y para qué nos puede servir. Del lado izquierdo, pues es básicamente la comparación de la metodología de cómo realiza el urgenciólogo su enseñanza y el uso del ultrasonido, y en la parte derecha, pues es cómo lo realizaría la contraparte pediátrica, donde prácticamente es lo mismo. Y en la tabla de la derecha hay un currículum, que es una propuesta de una preparación básica de ultrasonido, que es lo básico que tenemos que aprender, como la física, el conocimiento de la máquina, accesos venosos centrales, evaluación de la economía vascular, ultrasonido cardíaco enfocado, ultrasonido pulmonar, vaya, las cuestiones básicas que tenemos que conocer. Y bien, posterior a esto, pues han surgido nuevas editoriales y revisiones donde se hace la propuesta ya un poco más abierta, más amplia, sobre los conocimientos que podemos adquirir y utilizar para nuestro beneficio y el del paciente en las áreas críticas. En este caso, pues en este artículo de revisión, pues lo que nos demuestran es que podemos nosotros hacer una evaluación cualitativa de la función cardíaca, evaluación cuantitativa para obtener gasto cardíaco, accesos vasculares, evaluación del agua extravascular pulmonar por medio del ultrasonido pulmonar, evaluación tanto de padecimientos respiratorios como titulación del PEP, o maniobras terapéuticas en caso de neumonía, evaluación de choque indiferenciado, por ejemplo, con el protocolo Roche, en el sentido de evaluar colecciones de líquido, tanto en cavidad torácica como abdominal, o neuromonitoreo con la medición de la vaina del nervio óptico. No vamos a entrar a detalle en todos estos artículos y revisiones que son bastante interesantes, porque necesitaríamos muchísimas pláticas sobre esto, pero me parece interesante que lo conozcamos. Este es un consenso del Grupo Europeo de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos, guiado en la evidencia, donde es muy interesante, si lo pueden revisar, nos exponen todo lo que podemos hacer y bondades del ultrasonido dentro de nuestras unidades de terapia intensiva. Este otro, pues bueno, habla de la utilidad en una terapia intensiva cardiovascular, pediátrica, y todo lo que se pudiera realizar. Y las ventanas. Es como una manera de un resumen, ¿verdad? Y bueno, este es como el cuadro integrativo, el documento que les decía, donde participó gente de WinFocus. Y me gusta mucho esta tabla, muy probablemente ya la han visto en alguna otra plática. Y va muy de la mano de lo que son las áreas críticas, urgencias. Si ven el diseño, empieza como una evaluación primaria, que no solamente urgencias lo tiene, también terapia intensiva, donde vamos a seguir la evaluación del ABCD. Como siempre se nos ha enseñado por los signos y síntomas de los pacientes que llegan a nuestras áreas, pero además podemos ver que en la vía aérea nosotros podemos hacer la evaluación de ultrasonido cervical. Es decir, si tenemos alguna ocupación cervical, lesiones traqueales, enfisema, desplazamiento traqueal por alguna masa o alguna situación que genere compresión a nivel de tráquea. A nivel respiratorio, vamos a asociarlo con el ultrasonido pulmonar, donde podemos hacer evaluación de la ventilación, si tenemos enfisema, neumotórax, colecciones líquidas, asmáticas, etcétera. En la circulación, bueno, aquí viene una serie de procedimientos o evaluaciones que podemos realizar, no solamente ultrasonido cardíaco enfocado, evaluación cualitativa de la función contráctil cardíaca, evaluación de las cámaras cardíacas también cualitativa, y dependiendo de la expertise, pues podemos hacer ya valoraciones más cuantitativas. De esta misma forma, en cuanto a lo circulatorio, ultrasonido vascular, congestión venosa, necesidad de aporte de líquidos, trombosis venosa, básicamente en la evaluación primaria. Ultrasonido abdominal, pacientes con politrauma, por ejemplo, y inestabilidad hemodinámica,
pues vamos a hacer un FAST o un rush para ver si tenemos colecciones y considerar que pueda tratarse de alguna colección hemática que nos esté generando precisamente esta inestabilidad hemodinámica. Ultrasonido de tejidos blandos para colecciones, abscesos o hematomas grandes. En caso de la alteración neurológica, pues lo que tenemos es ultrasonido enfocado a esto, que puede ser el diámetro de la vaina del nervio óptico o bien Doppler transcranial, dependiendo del expertise. Y en la exposición, pues algunas otras situaciones que nos lleven a recordar qué nos mantiene la inestabilidad del paciente. Ahora, como evaluación secundaria, pues ahí sí vamos a algunos procedimientos, dependiendo del ABCDE o del nivel donde se encuentre nuestro afección o el problema principal que haya que resolver. Y después una evaluación ya de pies a cabeza, donde podemos hacer evaluación de fracturas, contusiones, algo más enfocado ya sobre nuestro padecimiento del paciente. Después de eso, de la evaluación inicial, la primaria y la secundaria, pues ya el paciente pasa a o es trasladado a la terapia intensiva, o donde se le brindaría el cuidado definitivo, y después haríamos el seguimiento, y es un ciclo que es evaluar, integrar, y intervenir, perdón, y reevaluar. Entonces, para darle un poquito más de orden e irnos directos sobre las cosas que pudiéramos hacer, pues vamos por el equipo, ¿no? Y precisamente es esta situación que algunos hospitales no tenemos el equipo dentro y tenemos ahí que andar cargando con el equipo que, pues muchas veces cuando es de gabinete es muy pesado, ¿no? Entonces, en este caso, en la evaluación o la supervisión de la intubación, en cuanto a la A, que es la vía aérea, pues tenemos aquí este paciente que está siendo intubado por una residente, y una compañera está haciendo el ultrasonido de la vía aérea. En esta segunda imagen, lo que vemos es que van a intubar el esófago, que está del lado izquierdo. Entonces ahí pues lo que comentamos es, está en esófago, no entró tráquea, retiramos tubo. Y posteriormente ya mi compañera es la que realiza la intubación, y bueno, se ve cómo pasa la tráquea, y pues ahí es donde se fija. Y posteriormente realizamos la evaluación de la intubación, viendo que ambos hemitórax tengan deslizamiento pleural que se asocie con la ventilación, ya sea manual o con el disparo del ventilador. Que por cierto, aquí el compañero David Rojas tiene una imagen muy, muy interesante, un GIF muy bueno, que esperamos que lo pueda compartir, donde se ve todo este proceso. Dentro de los procedimientos que también podemos realizar, pues es la evaluación del capital venoso. Aquí tenemos pues prácticamente en esta misma región cervical, solamente que lateralizado a la derecha, la evaluación del capital venoso, tenemos la arteria carótida y la yugular, que vemos cómo abre y cierra o se colapsa y distiende cada que el paciente ventila. Podemos hacer también colocación de accesos venosos, periféricos o centrales, lo cual es de muy buena ayuda para nosotros. Podemos hacer evaluación del estado del volumen intravascular. En este caso, pues, nosotros tenemos este paciente que tiene un derrame pleural derecho, parece que uno izquierdo también. La cava está bastante dilatada, no colapsa, está fija. Y vemos acá abajo, en esta otra imagen, que tiene esta imagen que le han llamado un reno o un conejito, ¿no? Que no es más que la cava inferior y el sistema suprahepático. Bien, bueno, entramos en forma así ahora sí con la vía aérea. Como les repito, no me voy a entrar en todos los protocolos, solamente es para recordar qué podemos hacer, y es supervisar la intubación. Esto es solamente por el espacio que existe entre la región anterior del tórax, la escotadura supraesternal, el arco aórtico y la tráquea, donde en ellos es posible que veamos el paso del tubo, y la recomendación es que quede aproximadamente 1 centímetro de la imagen del callado aórtico, que sería una posición superior a la carina. Esto lo vemos aquí abajo, que es lo que estaríamos viendo. El anterior es un abordaje anterior supraesternal, este es un abordaje posterior, donde lo estaríamos viendo a través de los cuerpos, bueno, no sobre los cuerpos vertebrales, sino hacia un lado, y estaremos viendo al mismo tiempo pulmón, y dependiendo de la localización o de la colocación de nuestro transductor, podríamos ver el tubo pasar y acercarse hacia la aorta y quedar
a 1 centímetro de distancia para saber que estamos por arriba de la carina traqueal. En este estudio, pues lo que se hizo fue utilizar el ultrasonido en un grupo y en el control pues no se utiliza. Y pues lo que se vio fue que utilizando el ultrasonido la ubicación pues es óptima, ¿no? Muchas veces no se puede utilizar por la premura del procedimiento, pero bueno, es importante que lo conozcamos, ¿no? Este es quizá el protocolo TRUE, uno de los más difundidos para confirmar que el tubo pasó y está en buena posición. Y bueno, hay diferentes protocolos que lo comparan, ver el paso del tubo en la tráquea contra la capnografía y que le dan una validez estadística bastante importante. Bien. Podemos hacer también en cuanto a la vía aérea accesos cuando tenemos que colocar o hacer manejar una vía aérea difícil. Podemos hacer la evaluación de la vía aérea, los anillos traqueales, la membrana cricotiroidea y hacer un acceso de emergencia, ya sea para colocar una traqueostomía o para hacer una intubación retrógrada, dependiendo de las capacidades o necesidades del paciente. Entonces, para esto también nos sirve. En cuanto a la respiración, pues ultrasonido pulmonar. Hay un consenso internacional muy difundido. Bueno, recordemos que las líneas B no solo nos hablan de sobrecarga hídrica, sino de cualquier situación que produzca acúmulo de agua o incremento del agua a nivel pulmonar. En esta imagen que recordemos del cociente aire líquido a nivel pulmonar, todo lo que junte agua nos va a dar líneas B, no necesariamente es sobrecarga hídrica. El protocolo Blue del doctor Lichtenstein. Y bueno, en cuanto a la circulación, pues lo que podemos realizar es ultrasonido cardíaco enfocado con los 5 puntos de evaluación general, de manera cualitativa, o dependiendo del expertise, en esta imagen de Johnny Wilkinson, podemos ver que es hasta cierto punto sencillo el cálculo del gasto cardíaco. Y lo podemos hacer también. Accesos vasculares, primero la evaluación del capital venoso, y esta imagen me parece que se mueve, no lo podemos ver, pero en esta imagen se ve, como reduje el video, normalmente se veía cómo entraba la guía sí, no se ve, la guía del catéter, pero bueno, qué lástima que no se puede ver. En cuanto al vascular, lo que ya comentábamos, el estado del volumen intravascular, vemos estas dos imágenes de la cava, ambas colapsan, aunque la de la derecha se ve un poco más de mayor dimensión, sin embargo, pues ambas colapsan, y bueno, ahí tenemos los índices a saber dependiendo de la situación ventilatoria del paciente. Esta es la imagen que ya vimos, donde a este paciente no le tenemos que calcular absolutamente nada, sabemos que no amerita o no requiere que le pasemos más volumen porque está algo congestivo. Y bueno, hablando de la congestión, pues existen herramientas que, volviendo al punto, no tenemos un protocolo para pacientes de edad pediátrica, pero están en proceso. Uno de nuestros compañeros, el buen Alfredo, está con la mira muy encima de esta evaluación, y en adultos al menos pues tenemos este protocolo que después de un Vexus 2B se asocia con lesión renal aguda. También tenemos otros perfiles de evaluación en cuanto a lo circulatorio, para evaluar los fenotipos del choque séptico, o en caso de que tengamos un choque indiferenciado, pues es muy útil que veamos corazón, estado del volumen intravascular y pulmón. Y de ahí podamos dividir en grupos de manejo, dependiendo de las evidencias clínicas de nuestro paciente, asociado a la evaluación ultrasonográfica, y de ahí ajustar nosotros nuestro tratamiento y uso de medicamentos, claro. En cuanto a lo circulatorio, bien, bueno, pues este es protocolo FAST, vamos a verlo un poquito más adelante. Y en cuanto a lo neurológico, pues nosotros lo que podemos utilizar en las áreas donde manejamos pacientes de menor edad, pues ultrasonido transfontanelar, para la evaluación de hemorragia intraventricular, hidrocefalia, seguimiento como complicaciones como leucoencefalomalacia posterior a las hemorragias intracraneales, y pues es de mucha utilidad. En cuanto a lo neurológico también, pues podemos hacer evaluaciones como el Doppler transcraneal, determinación del diámetro de la vaina del nervio óptico,
podemos hacer uso de algunos índices como donde dividimos no solamente el diámetro transverso, sino hacemos el cociente de esta medición con el diámetro del globo ocular. La pupilometría, que ya nos había hablado el doctor Alfonso en unas sesiones anteriores. Y en exposición, pues lo que habíamos visto, ¿no? Evaluación de fracturas por medio de ultrasonido. Como punto de aparte, la evaluación de choque indiferenciado, pues lo podemos hacer a través del protocolo Roche, donde evaluamos 3 áreas, la bomba, el tanque y las tuberías, dicho de esa manera muy sencilla para poderlo aprender, y vemos estos puntos: corazón, vena cava inferior, espacio de Morrison, aorta y a nivel pulmonar también, para ver colecciones. Un poquito más rápido, el protocolo Roche. Y otra cosa muy importante, el protocolo FIL, que es la evaluación de la reanimación utilizando el ultrasonido. El protocolo FIL fue el inicial, tenemos otras propuestas ya integradas bien a los algoritmos de reanimación, donde en lugar de escuchar directamente el precordio o palpar pulsos, lo que hacemos es colocar el ultrasonido en una ventana subsifoidea o un parasternal eje corto, lo que nos permite al paciente, según sus características, y ver la movilidad cardíaca. Hay distintos protocolos, por ejemplo, este es para urgencias, me parece súper interesante. Se realiza la evaluación o la vigilancia o supervisión de la reanimación en cuanto a las compresiones torácicas. Se vigila si tiene retorno a la circulación espontánea. Si no lo hay, se tiene que hacer una evaluación como con un perfil Roche durante las compresiones para ver cuál es la causa del estado de paro del paciente. Y aquí lo tenemos en funcionamiento. El movimiento que se ve, pues son las compresiones. Es una ventana subsifoidea y después termina el ciclo y ahí vemos. Las válvulas auriculoventriculares se abren, tiene una contracción pobre, pero se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues este paciente sí tuvo retorno a la circulación espontánea. Vamos a ver este otro paciente. Están comprimiendo y no hay movimiento. Las válvulas están incluso abiertas. No hubo retorno a la circulación. Empezamos nuevamente el ciclo. Tenemos también evaluación o seguimiento para el proceso de extubación, la deshabituación del procedimiento. En este caso, este protocolo es excelente, aunque es de adultos, me parece genial. Nos va llevando de forma muy ordenada en cuanto a la, que es ver pulmón, es coardeación, y otra condición como con colecciones pleurales. La B, debajo del diafragma, si tenemos líquidos también, en el caso de la sobrecarga. La C de cardíaco, es prácticamente una ABCDE, y en este punto me gusta mucho que tenemos una evaluación básica y una evaluación avanzada, porque no todos tenemos el expertise quizá o el equipo para poder realizar una evaluación avanzada. Evaluamos también diafragma y bueno, en adultos sí se hace esto que es la evaluación de los músculos respiratorios extradiafragmáticos. Nosotros en pediatría pues hacemos más grosor diafragmático y fracción de engrosamiento diafragmático, que bueno, ahí tenemos la evidencia, las presentilas y todo esto. Muy bien, ya casi terminamos prácticamente. Otra parte súper importante que es como la imagen. Tenemos muchas cartas que ofrecer en cuanto a procedimientos, no solamente como evaluación para complementar nuestra información diagnóstica, sino una vez que integramos esta información y tenemos un diagnóstico, habrá alguna situación que nos permita hacer procedimientos. A decir de algunos de todos los que se pueden hacer: punción lumbar, colocación de sonda endopleural, drenaje mediastinal, drenaje líquido pleural, paracentesis, drenaje de abscesos, canalización vesical suprapúbica, colocación de accesos vasculares, líneas arteriales, bloqueos neuromusculares en aquellos que en su área lo requieran. Y bueno, no todo es tan difícil como parece. Ya habíamos comentado que hay mucha difusión, mucha aceptación, sin embargo no existe un equipo en la mayoría de las unidades, pero cada vez es más frecuente encontrar compañeros, colegas con equipos propios y pues bueno, hay mucho interés, lo cual es genial. Y pues actualmente en México hay un diplomado pediátrico y a nivel Latinoamérica hay muchos cursos o diplomados con sección pediátrica. Pues tiene
un curso para residentes de terapia intensiva, el cual está genial. Y pues bueno, ya hay adiestramiento desde pregrado, ¿no? Que esta es una publicación de una escuela de medicina en México, donde pues lo que envuelve es el conocimiento clínico, lo que nos van enseñando en la facultad, y el conocimiento de las ciencias básicas, y en medio, la liga que nos une es el ultrasonido eh, como parte de la exploración física, como herramienta clínica y educativa. ¿Y en dónde vamos? Pues en esta pirámide donde vamos conociendo inicialmente lo técnico, la certeza diagnóstica, integrarlo a nuestro pensamiento diagnóstico clínico, a la parte terapéutica la integración a la parte clínica. Me parece que vamos en esta parte y ya estamos saltando hacia el ápice de este triángulo de la pirámide, donde ya la difusión es masiva y pues lo que queremos es que haya instrucción desde etapas tempranas de la enseñanza médica, instrucción durante la residencia y pues por supuesto que educación continua, como lo estamos teniendo el sábado, cursos y talleres. Bien, ya terminamos. Recordemos que el futuro está en sus manos y pues de la misma forma el ultrasonido estando en nuestras manos con la práctica nos irá llevando a la adquisición de la expertise. Pues bueno, eso es todo. Ah, Muchas gracias. qué foto que clavaste al final. Muy bien, Edgar. Sí, Yo me la perdí esa foto en Rosario. Yo lo tenía ahí, me la perdí esa foto. sí. Ya la vamos a hacer. Muy bien, me encantó, me encantó. Siempre es bueno hacer estos repasos, estas líneas conceptuales de dónde estamos parados. Y ¿sabés lo que voy a rescatar? Y ya voy a abrir si alguien quiere preguntar algo, la cuestión lúdica. Porque el otro día cuando hablábamos ¿te acordás cuando nos dio la charla no me acuerdo el nombre, pero de España, que daba los cursos de enfermería? Ajá, Eh, el Tum. Para que ahí está, que hablaba también de esto, que había como una cuestión muy buena onda, o muy lúdica también en todo esto de la ecografía, así que yo no lo percibo y a medida que lo van diciendo otros, le voy viendo la beta, así que gracias Edgar por esta presentación. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna apreciación, todas hasta acá, todas felicitaciones. Eh, a ver, para definir muerte cerebral, mirá, Katia, respondo yo porque lo he estado viendo, depende de la legislación de cada país, de la definición de muerte cerebral. Nosotros, por ejemplo, aquí en Argentina, el lugar del Doppler transcraneal tiene que ver con el Doppler convencional, no el triplex, y tiene que ver con que el operador haya visto flujo antes en ese vaso. Entonces, clínicamente, si uno no encuentra circulación, no podría definir parada circulatoria cerebral. Pero hay que ver, Katia, las reglamentaciones los protocolos que tiene cada país a la hora de definir las muertes. Me parece que eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, insisto, en Argentina tenemos que tener el mismo operador que haya encontrado flujo en un vaso, que haya encontrado flujo previamente, y luego que desaparezca el flujo o que se transforme en un flujo de muerte en el sistema anterior y en el sistema posterior con cierto tiempo de insoniación. Hay un protocolo para poder diagnosticar la parada circulatoria cerebral. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, a colación de esto, al menos en México no tenemos todavía una legislación para considerarlo como una evaluación legalmente válida. Si nosotros usamos el Doppler ciego, o sea, el convencional, no el triplex todavía. Estamos trabajando en un protocolo nuevo que incluya el triplex, pero solamente el Doppler convencional, así que tiene algunas limitaciones porque no es una herramienta de uso masivo en las terapias intensivas pediátricas, por lo menos.
Creo que la gente está, a ver, muy contenta, muchas felicitaciones por ahí. Edgar, te agradezco enormemente esta charla de hoy, la he disfrutado. Me encantan estos repasos Claro, de lo que hacemos y ver cómo hemos avanzado con los años desde así es. esa vez que teníamos un ecógrafo y no sabíamos qué hacer con el ecógrafo, hasta ahora tener todo escrito, las cosas que hay que hacer. Sí, sí, Eh, sí. yo me acuerdo que una vez diagnostiqué un neumoperitoneo, pero por exclusión, porque no tenía líquido. Entonces, si yo tenía la panza hinchada, no tenía líquido, era aire, y lo drené. Pero bueno, estas cosas que uno va creciendo, ahora ya hay imágenes que definen el neumoperitoneo en ecografía, entonces eh, te Claro. agradezco enormemente la conversación y nos vemos el sábado que viene en otra charla de usted. Gracias a todos. Hermoso fin de semana. Feriado también aquí en Argentina, como decías vos, allá en México. Excelente. Un abrazo inmenso a todo el mundo. Nos encontramos el sábado que viene. Adiós. Gracias.